Ok, entonces, estas configuraciones que nos restan por ver y que son las que van ustedes a diseñar en la última parte del examen parcial, corresponden a la configuración cook aislado y push-pull. La cook aislado es el mismo principio de funcionamiento que el cook, es decir, es un convertidor que puede elevar o reducir el voltaje a la salida y que la diferencia con el cook, que nosotros teníamos un capacitor de enlace para transferir la energía de la entrada hacia la salida, lo que vamos a tener ahora es el mismo capacitor, pero dividido en dos capacitores separados por un transformador, que es este de aquí. Por eso se le llama una configuración de Cook aislado, porque el transformador, al igual que el flyback, al igual que el forward, que ustedes ya diseñaron y ya comprendieron cómo funcionan, son configuraciones que nos permiten aislar eléctricamente la salida de la entrada, ¿verdad? A través de un aislamiento galvánico proporcionado por el transformador. Y la incorporación del transformador, tal y como lo vimos también para el flyback y forward, involucra pues una modificación a la ecuación que ya habíamos visto para el Cook, que era el voltaje de salida en función del voltaje de entrada, el cual depende pues del ciclo de trabajo D sobre 1 menos D, y ahora multiplicado por Kn, que es la relación de vueltas entre secundario y primario. Recuerden que Kn pues está definido como el número de vueltas en el secundario sobre el número de vueltas en el primario, N2 sobre N1. Y para este caso en particular, en el Cook nosotros teníamos el inductor de entrada L1, que nos va a permitir también un cierto filtrado de la corriente, del rizo de corriente, y cuyo cálculo está establecido por la ecuación 434 que aquí estoy señalando. Entonces ustedes se fijan, y si lo comparan con las ecuaciones que teníamos para el Cook, es muy similar. Simplemente tenemos que especificar cuánto rizo vamos a permitir nosotros en la corriente de entrada, y ese parámetro es este delta IL1. A partir de ahí, bueno, pues es el voltaje de entrada, el ciclo de trabajo, la frecuencia de switcheo. Con esos parámetros que yo conozca o que me establezcan, yo puedo dimensionar el inductor L1, que es el que se requiere para filtrar el rizo de corriente. Y la energía de L1 junto con el voltaje de entrada se va a almacenar temporalmente en C11 a través de la conmutación del transistor. C11, el capacitor C11, pues, que es el que va a transferir la energía entre las dos etapas, pues depende del número de vueltas del transformador, porque está conectado directamente al primario del transformador, del ciclo de trabajo, del voltaje de salida y de la frecuencia de switcheo junto con la variación del voltaje de salida. Entonces, aquí estas dos variables, B0 sobre delta B0, pues es 1 sobre KR, donde KR es el rizo de voltaje. Entonces a mí me especifican un rizo de voltaje a la salida y ese va a ser delta B0 sobre B0. Cuando ya me especifican eso, o que me especifiquen delta B0 y B0, yo puedo determinar estos dos parámetros, ya sea que me digan KR o que me digan delta B0 y B0 por separado, es lo mismo. El ciclo de trabajo, pues, la relación de vueltas del transformador, la frecuencia de switcheo y la resistencia de carga RL. ¿Por qué la resistencia de carga nos preocupa en este capacitor C11? ¿Quién me puede decir por qué una resistencia que está hasta acá en la salida, RL, se tiene que estar reflejando hasta acá, en el capacitor C11? ¿Qué tiene que ver?
¿Cómo puedo explicar eso? Fíjense bien lo que tengo aquí. Voltaje de salida entre la resistencia de carga, ¿a qué es igual? Según la ley de Ohm. A la corriente de salida. A la corriente de salida. Entonces, esto lo que me está diciendo, esa ecuación, es que el capacitor C11 va a depender de la corriente de salida. ¿Y por qué? Yo lo entendería de C12. Aquí está, C12. Esta es corriente de salida, pues sí, estamos de acuerdo. Pero C11, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la corriente de salida con el capacitor C11? ¿Cómo funciona un transformador? ¿Qué es lo que hace un transformador? ¿Quién me puede decir? Pues por su nombre, transforma un voltaje Ajá. de corriente. Voltaje y corriente, Ajá. las dos cosas. No, no más voltaje. No, sí. Ay, no ¿Sí? sé. Ya te pusimos a dudar. A ver, vamos viendo, fíjate bien. Vamos a meter una nueva diapositiva aquí. Vamos a meter la imagen de un transformador para ver. Esta de aquí. Esta cosa vamos a agarrar. Y la vamos a poner acá. Fíjense bien lo que me indica este diagrama que supuestamente explica el principio del funcionamiento de un transformador. Yo aplico un voltaje, típicamente senoidal o variable en el tiempo, no necesariamente tiene que ser senoidal, que es mi voltaje de entrada. Y esto se aplica en el primario. Esto me va a dar lugar a una corriente en el primario. ¿Sí? Y a través de un acoplamiento magnético por el núcleo, se genera un flujo en el núcleo del transformador y me va a inducir un voltaje en el secundario, que yo aquí puedo llegar y conectar una resistencia a la salida, RL, y aquí va a aparecer mi voltaje en el secundario con mi corriente en el secundario. Y esto le vamos a llamar I1, corriente en el primario, V1, I1. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones del transformador, ¿cómo se relacionan los voltajes? Pues supuestamente me dicen que voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario es igual al número de vueltas en el primario entre número de vueltas en el secundario. Y si yo quisiera sacar la relación de corrientes, ¿a qué es igual?
¿Sería también corriente en el primario sobre corriente en el secundario? ¿O es al revés? Ustedes que ya vieron la teoría de los transformadores. Ya hasta diseñaron un flyback y un forward con transformadores. No creo que no hayan investigado eso. ¿A qué es igual? Ah, ¿es el secundario entre el primario? Entonces tú dices que en realidad esto no es así, sino que es corriente del secundario entre corriente del primario. La relación inversa, pues. ¿Y será cierto? ¿Cómo lo puedo comprobar eso? Pues midiendo. Midiendo los voltajes y las corrientes en el primario y en el secundario. Pero hay un principio que siempre se cumple en todos los circuitos eléctricos y que es la conservación de la energía. Y en este caso, más que la energía es la potencia. Entonces yo puedo decir que la potencia en el primario, que es voltaje de entrada por corriente de entrada, o voltaje en el primario por corriente en el primario, está determinada con esta ecuación, y la potencia en el secundario pues es V2 por I2. Ay Dios, ya no se va a ver. Esperen. ¿Ok? Entonces, si mi transformador está recibiendo en el primario, por ejemplo, 10 volts y 1 ampere, la potencia en el primario serían 10 watts. Y vamos a suponer que yo tenga una relación de vueltas de 10. N1 sobre N2 es igual a 10. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 10 volts en el primario, a la salida, en el secundario, serían 100 volts. Lo estoy elevando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tendría entonces que ser la corriente en el secundario? De acuerdo a esta ecuación. ¿Cuánto sería? 0.1. 0.1 ampere. Y la potencia sigue siendo 10 watts. La potencia se conserva. El transformador no te puede generar potencia eléctrica adicional a la que le das. ¿De dónde la saca? Pues si es un núcleo nada más. No tiene fuentes de alimentación externas, no tiene capacitores de almacenamiento. Claro, tiene inductores, pues, pero lo que están haciendo es transferir el flujo magnético, a través del flujo magnético, un voltaje, la energía, y la energía se tiene que mantener. Entonces, es por eso que cuando ustedes compran un transformador, les preguntan a qué potencia lo quieres.
pues 10 watts, 100 watts, etc. Porque se supone que se entiende que la corriente en el primario, si tú estás elevando el voltaje, se tiene que reducir en el secundario. Y viceversa. Un transformador que te reduce el voltaje en el secundario con respecto al primario, te va a elevar la corriente. Entonces es una relación inversa, si ustedes se fijan, entre primario y secundario, las corrientes y los voltajes. Entonces, lo que yo tengo aquí en esta ecuación es que la corriente en el primario va a circular por aquí, por N1 obviamente, y por C11. Y acá, pues se supone que yo voy a tener una corriente en el secundario, que va a ser igual a la corriente de salida. Entonces, si yo estoy definiendo mi Kn, que es mi relación de vueltas, secundario entre primario, N2 sobre N1, cualquiera que sean los valores de estas dos variables, este Kn me está indicando que yo voy a tener una corriente en el primario sobre una corriente en el secundario. Y esta relación de corrientes, que está reflejada por Kn, está provocada por este transformador. Y entonces es por eso que ustedes ven aquí, en C11, la corriente del secundario multiplicada por la relación de vueltas Kn. Porque lo que estoy haciendo es agarrar la corriente que ya conozco y reflejarla al primario. ¿Cómo? A través de Kn. Entonces, si mi Q aislado está reduciendo, por ejemplo, pues N2 sobre N1 puede ser menor a 1 y por lo tanto la corriente en el secundario va a ser mayor a la corriente en el primario. Y el caso inverso, si está elevando, N2 mayor a N1 mayor a 1, pues N2 entre N1 mayor a 1, la corriente en el secundario va a ser menor a la corriente en el primario. Y de esa manera, yo puedo, a partir de una variable que ya conozco, que es la corriente de salida, calcular cuánta corriente tiene que pasar por el capacitor C11. Por eso tenemos entonces V0 sobre RL multiplicado por Kn, que eso no es otra cosa más que la corriente de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les quedó claro? Sí. Bien. Y si se fijan, en C12 no tengo ya Kn, pues es simplemente voltaje entre resistencia de salida. Pues esta es la corriente de salida. Directamente. A diferencia de acá, que tengo corriente de salida por Kn. Y también tengo ciclo de trabajo, frecuencia de switcheo y rizo de voltaje. Frecuencia de trabajo, frecuencia de switcheo y ciclo de trabajo. Perdón, y rizo de voltaje. Entonces, las ecuaciones son prácticamente iguales, excepto que obviamente para C11 tengo que tomar en cuenta la relación de vueltas Kn. Y por último, el capacitor C2, pues es simplemente la misma ecuación que hemos estado utilizando para el forward, el flyback, todas las configuraciones aisladas, pues es un filtro de voltaje. Un filtro de rizo de voltaje, donde aquí tengo V0 sobre delta V0, que es mi Kr, 1 menos D, que es el ciclo de trabajo, la frecuencia de switch al cuadrado, el valor de la inductancia de salida L2
porque hacen un filtro LC. Y el factor 8, ¿verdad? Que siempre lo tomamos en cuenta porque es un filtro LC. Eso viene de la respuesta en frecuencia de este filtro. Entonces, yo tengo ya mis ecuaciones para poder calcular los parámetros de mi Cook aislado. Ahí en los apuntes, ustedes van a encontrar un ejercicio básico, ¿verdad? Voltaje de entrada variable, voltaje de salida constante, me establecen rizo de voltaje, rizo de corriente, frecuencia de switcheo y potencia de salida. Pues puedo proponer la relación de vueltas a través de los ciclos de trabajo mínimo y máximo, fijando Kn, y calculo todos mis parámetros. Lo armo, lo simulo, y entonces cuando tengo 20 volts de entrada, debo de tener, se supone, 100 volts a la salida, tengo 95 en este caso por las caídas de tensión en el transistor y en algunos otros elementos. Cuando tengo 50, tengo 104 aproximadamente. El voltaje sí cumple con lo que se solicita en el diseño. Entonces ahí ya después verán ustedes más a detalle el ejemplo, que es prácticamente lo que ustedes van a hacer. Pero lo importante aquí es cómo funciona pues el Cook aislado. Pues funciona igual que el Cook. Si se está abriendo y cerrando el transistor, estoy transfiriendo energía a C11. Ahí se acopla a través del transformador a C12 y C12 almacena la energía transferida por el transformador y a su vez la traslada hacia la salida, filtrando con L2 y C2 el rizo de voltaje y de corriente. Y el diodo que tenemos ahí a la salida, pues es para cuando el inductor, el devanado del secundario, no está recibiendo voltaje, es cuando se cierra pues mi capacitor, mi transistor, y entonces en ese momento entra en conducción para seguir manteniendo el flujo de corriente a la salida, que no se me caiga a cero. Si no, estaría en un modo de conducción discontinuo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa explicación es lo que ustedes tienen acá en toda esta parte del texto. Lo que les acabo de explicar. Y no tiene mayor ciencia. El otro circuito que ustedes van a hacer... Profe, antes de que le continúe, solo para confirmar algo de la fórmula, ¿puede volver un momento? ¿No? El factor de corriente de L1, Ajá. ¿cómo sería exactamente? ¿Este es delta y L1? Exactamente, perdón, delta. Ah, ¿cuánto rizo vas a permitir en la entrada? Ah, Acuérdate que tú aquí tienes una corriente en la entrada, sí. que es esta, la que te proporciona la fuente. Ok, entonces, cuando tú diseñas tu Cook aislado, tú vas a decir, ok, no sé, son 10 amperes, por ejemplo, lo que entran aquí. Ok, pero la fórmula te dice, de esos 10 amperes, como está conmutando por este transistor, pues tú vas a tener un comportamiento así. Ok, ¿cuánto de ese rizo vas a permitir? ¿De dónde a dónde va a variar? Porque el promedio puede ser 10 amperes. Ok, ¿y tu delta IL? Tu delta I, pues, ¿cuánto va a ser? Puede ser 1 amper, puede ser 0.1 amper, 0.5, en fin. ¿Cuánto es lo que tú, como diseñador, como ingeniero, vas a permitir para la variación de la corriente de entrada? Y ese es un parámetro que tú tienes que fijar o te lo establecen. Entonces, si te fijas aquí en este caso, en el ejercicio, están diciendo, ¿no?
Un rizo de corriente de 20%. ¿Verdad? Y entonces acá yo digo, ok, 20% es el máximo, ¿verdad? Que me están estableciendo. Pues yo propongo que sea 10%. Y el rizo de voltaje me piden que sea menor a 5%, pues yo propongo 1%. Estoy cumpliendo con lo que me están diciendo. Ese es mi diseño, yo lo quise hacer así. Tú puedes poner 3% y sigue cumpliendo. Aquí puedes poner 5% y obviamente que va a seguir cumpliendo. Lo que no puedes hacer es decir, no, a ver, aquí yo voy a poner, ay Dios, 20% de voltaje, de rizo de voltaje. Pues no, porque aquí te están diciendo que lo máximo que soporta o que debe de soportar tu circuito de rizo de voltaje a la salida es 5. Entonces tienes que respetar esos parámetros, pero de ahí para abajo lo que tú quieras. Y entonces, si te fijas, cuando yo calculo L1, bueno, aquí no viene establecido el valor de delta y L, pero es el valor que yo ya establecí para el rizo de corriente. Entonces puedo usar el mismo factor de rizo para L1 que para L2. Y así no me muevo de un mismo valor de diseño. O puedo usar dos valores diferentes, claro que sí. Pero siempre y cuando cumpla con este parámetro que me están estableciendo, que el rizo de corriente sea menor al 20% de la corriente de salida. ¿Cuánto es la corriente de salida? Bueno, pues es potencia entre voltaje. ¿Te fijas? La corriente de salida aquí dice que es 1 ampere. Entonces, de ese ampere máximo puedo utilizar el 20%, o sea, 0.2. Ese sería mi delta IL máximo. Ok, pero yo me estoy yendo al 10%, entonces la mitad. Yo lo estoy poniendo a 0.1. Ese va a ser mi delta IL de diseño. ¿Sale? Sale. Entonces, Y- ¿Mande? adelante, Cris. Gracias. Adelante. Pues terminando, por ejemplo, si aquí en este problema exactamente nos está diciendo que el rizo que nos pide es el 20%, ¿verdad? Máximo. Ajá. Bueno, máximo. Y por caso de que, por ejemplo, en el problema que nos ha dejado no nos dé exactamente un rizo, lo Tú elegimos nosotros. proponlo. Tú proponlo, es tu diseño. Eres libre de Bueno, proponer el que tú quieras. 90%, así, todo, el 100, ¿entendido? Sí, pues va a ser una basura tu convertidor. Bueno, muchas gracias. Nah, pues ¿cómo vas a poner 90%? Que Pues ya mejor que no le saque pongas fueguito nada de filtro, quita para una quita salchicha, el inductor. No, se una carne supone asada. que te tienes que ir a valores razonables de rizo, porque si va a funcionar tu convertidor, claro, si propones un 90% de rizo, sí, pero la calidad de la potencia eléctrica que estás entregando, pues va a estar muy mal. Y si tienes una carga sensible al rizo, como es casi todas las cargas de corriente directa, pues ahí quien va a sufrir es tu carga, no tanto tu convertidor. O sea, el convertidor fácil. O sea, tú puedes decir, no, pues yo quiero un 90% de rizo de corriente. Pues está bien. Y a la hora que recibe, por ejemplo, un motor de corriente directa, tanto rizo de corriente, lo que va a suceder es que se va a sobrecalentar el devanado del motor y se te puede quemar a la larga. Todo por no filtrar adecuadamente el rizo. Y eso sin considerar que si quieres meter un circuito de retroalimentación para un control PID, por ejemplo, de la velocidad del motor, pues obviamente tienes que filtrar esa señal para poder tener lo que se supone una lectura de corriente directa, porque si no prácticamente va a estar midiendo corriente alterna. O sea, imagínate que tú estuvieras aplicando a un motor, el motor espera esto,
una corriente de salida constante. Y que en lugar de eso, tú le estés entregando algo así. Pues tu motor va a funcionar. Porque él va a ver una corriente promedio que va por aquí más o menos. Pero estas variaciones, desde un 0 hasta un máximo, son mortales para el devanado del motor. Y ya ni se diga si vas a alimentar, por ejemplo, una fuente de una computadora, pues una circuitería de una laptop, por ejemplo, pues eso nunca te lo van a aceptar. Porque si te fijas, aquí hablamos de cientos de volts y de cientos de amperes o decenas de amperes. Pero los choppers de esta configuración y de todas las que han visto ustedes, también se utilizan en las fuentes internas de la laptop para cambiar voltajes, para tener fuentes conmutadas pequeñas. Y entonces tienes que respetar el factor de rizo máximo que soporta un circuito electrónico. Entonces tú quieres alimentar un microprocesador con 5 volts y le quieres entregar un rizo del 80%, pues va a chafear tu microprocesador. Porque va a decir, oye, no, espérate, o sea, hay tanta variación, tanto ruido, que se daña. Porque está esperando una corriente y un voltaje que no cambie en el tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muchas gracias por la solución. Por andar de burlista, ya me quedé con un buen dato. No te preocupes. Gracias. Sí, de nada. Pero eso es interesante, fíjense, háganse esas preguntas, porque luego nos vamos así nada más con lo que dice el profe, o lo que dice los apuntes, o lo que dice la teoría, y nunca exploramos a ver si es cierto que no funciona o que sí funciona. Yo lo que los invito es, órale, a ver si es cierto. A ver qué pasa si yo diseño un chopper Cook aislado con un 90% de rizo de voltaje. ¿Qué tanto se me complican las ecuaciones, los valores? Pues no mucho. Ok, lo armo, lo simulo, funciona. Ah, caray, sí funciona, pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, las implicaciones? Ah, pues ya me voy a las aplicaciones típicas de estos convertidores y me doy cuenta por qué se requiere una cierta calidad de la señal. Ese es el espíritu que yo los invito a que nunca pierdan, de decir, bueno, ¿qué pasa si? Porque si nos vamos con lo que ya descubrieron todos los demás y que ya no nos preguntamos, ahí el problema va a ser que nos vamos a estar limitando nosotros mismos a las soluciones tradicionales de los circuitos. Que sí sirve la teoría, desde luego, pues sí, me permite entender todo esto. Pero, ¿qué tanto puedo yo jugar con estos valores? Por ejemplo, lo que varios de ustedes me preguntaban, ¿y cómo propongo KN? El que tú quieras. El que tú quieras y no te lo especifican. Por ejemplo, vamos viendo qué les puse de texto en el examen. ¿Cuántos datos les estoy dando? Ahí está, fíjense. Estoy diciendo que el voltaje de entrada es variable. Mínimo 35, máximo 400. Entonces ahí ya les estoy dando el VI máximo y el VI mínimo. Lo típico que ya manejaron ustedes en los otros dos ejercicios pasados. Entonces van a tener 2 ciclos de trabajo, ¿verdad? Uno para este y otro para este. Me piden un voltaje de salida constante de 200 volts. Una corriente de salida máxima de 5 amperes. Y la frecuencia de 75 kHz. No me dan rizo ni de voltaje ni de corriente. No me da nada más de datos.
Entonces, ¿qué puedo hacer con estos datos que ya me dan? Tengo voltaje de entrada mínimo y máximo, voltaje de salida, corriente de salida y frecuencia de switcheo. Bueno, me voy a las ecuaciones y digo, ok, puedo calcular Kn, pues si tengo voltaje de entrada mínimo y máximo y tengo un voltaje de salida, no puedo calcular mis ciclos, mis rangos del ciclo de trabajo porque necesito definir mi Kn. Pero no me dan el Kn, la relación de vueltas. Pues proponlo. ¿Pero cómo lo voy a proponer? ¿Qué valor le doy? ¿Punto 5? Pues dale punto 5. Y empiezas a determinar los valores de ciclo de trabajo. Oye, que me dio un ciclo de trabajo de 1, por ejemplo. De 1.3. ¿Estará correcto? No, claro que no. El ciclo de trabajo nunca puede ser mayor a 1. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ah, pues es que si es igual a 1, quiere decir que tu transistor todo el tiempo está cerrado. ¿Se te hace lógico eso? No, pues no. Pues claro que no. Porque entonces, ¿para qué quieres un transistor? Ponle un cable ahí, un cortocircuito, pues nunca va a funcionar tu CUC. Oye, que me dio un D1 igual a 0. ¿Será lógico? Pues tampoco, porque un D igual a 0 quiere decir que tu transistor nunca se cierra, todo el tiempo está abierto. Tampoco va a funcionar tu CUC. Pero entre 0 y 1, lo que tú quieras puede valer D, o lo que te arrojen los cálculos. Ah, ok, pero fíjate que con Kn.5 me da un rango muy estrecho del ciclo de trabajo. Bueno, inténtalo. Haz la prueba. Todavía no lo estás armando, lo estás calculando y lo estás simulando. Entonces, ese es el aspecto. No me dan rizo de corriente, proponlo. ¿Pero en base a qué? Pues en base a la experiencia, en base a lo que tú has visto que se propone del rizo de corriente. No me dan rizo de voltaje, proponlo. 5%, 3%, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, no dejen de hacerse esas preguntas y de decir, pues, ¿qué tanto puedo yo jugar con mis parámetros de diseño? ¿Y qué pasa si me muevo de un lado a otro en los extremos de mi ciclo de trabajo, de mi frecuencia de switcheo, etcétera? Lo que no te estén dando como dato. ¿Ok? Bueno, Profe, ande, no, es que ahí tengo una duda. dígame. Bueno, la relación de vueltas, por ejemplo, cuando es un elevador, Ujú. la Kn va a ser mayor a 1, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando es un reductor, la Kn será menor a 1. Ujú. Pero en este ejemplo nos da una variación en el voltaje desde 35 hasta 400 Sí. y pide que sea una salida constante de 200. Ujú. Entonces cuando esté a 35 va a elevar Sí. y cuando esté a 400 va a reducir. Entonces la relación de vueltas, ¿cómo queda? Sí, eso es lo interesante. Porque quien se va a encargar de reducir o elevar va a ser el ciclo de trabajo de... Aquí está. Yo estoy proponiendo un Kn igual a 5. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Tú dirías, bueno, es como si nada más estuviera elevando. Sí, pero mi ciclo de trabajo me va a permitir reducir, se supone, cuando el voltaje sea mayor o menor. Entonces, fíjate, por ejemplo, en este caso, bueno, este caso es muy particular porque todo el voltaje de entrada siempre está por debajo del voltaje de salida, siempre va a elevar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo,
El voltaje de entrada son 200 volts aquí. ¿Verdad? Entonces, tú vas a tener que proponer un KN. ¿Puedo utilizar el KN igual a 5? Pues vamos haciéndolo. Vamos a ver. Fíjate. Aquí. Yo pongo voltaje de entrada mínimo igual a 20 volts, por ejemplo. Ok. Y luego el voltaje de entrada máximo vamos a ponerlo en 200 volts. Y un voltaje de salida de 100 volts. Quiero una frecuencia de switcheo de 200 kHz. 200 kilos. Y quiero, bueno, la potencia de salida son 100 watts. ¿Y qué más? Creo que es toda la información que me dan. Bueno, los rizos de corriente de voltaje vamos a dejar en 1 y 10%. Entonces, AR 0.01. Vamos a llamarle KS al de corriente 0.1. 10%. Bien. Entonces, lo que me dicen las ecuaciones, déjame copiarlas acá. La primera ecuación me dice que conociendo el voltaje de salida y el voltaje de entrada, tengo dos variables, KN y ciclo de trabajo. Bueno, ¿qué pasa si yo propongo mi KN? Digo que es 5, como si fuera un elevador. Y pongo mi ecuación. Menos D por E mínimo, por ejemplo. Vamos a llamarle a este D min. Y le tengo que dar un valor inicial. Voy a ponerle 0.2. Entonces ahí no sería VI max. Es por darle un valor, para decir que estoy calculando el ciclo de trabajo con el voltaje de entrada mínimo. O sea, puedo ser, mira, para que no te confundas, lo puedo poner de 1. ¿Okay? Aquí no hablamos de ciclo de trabajo mínimo y máximo todavía. Me da un ciclo de trabajo cuando hago el cálculo con el voltaje de entrada mínimo de 0.5. ¿Es menor a 1? Sí. ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces quiere decir que sí puede funcionar sin problema. Vamos a ver con el máximo. Va a ser esta misma ecuación. Ahora con D2. Va a ser D2. Aquí va a ser B máximo. .091, ¿te fijas? Entonces, me sigue dando mayor a 0, es casi 0.1. Pues es un ciclo de trabajo que sí puedo utilizar, sí puedo simular. Y por lo tanto, son factibles estos ciclos de trabajo. Y eso es con KN igual a 5. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, KN igual a 0.5? Este se acerca casi a 1, pero sigue siendo factible. Y este es 0.5.
Entonces también lo puedo hacer con esa combinación. Y ahora es como si fuera reductor el transformador. ¿Quién hace toda la chamba? El transistor, el ciclo de trabajo. Va a haber un valor en el que ya no sea factible. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo aquí punto 1. Ay, todavía es. Punto 0,1. Pues prácticamente. Ahí, por ejemplo, si te fijas, vamos a dejarle un punto 1. Ahí, este ciclo de trabajo ya no es recomendable. Porque ya estás muy cerca de tener todo el tiempo cerrado tu transistor. El 98% del tiempo está cerrado tu transistor. Eso no es... Físicamente, cuando tú quieras armar ese circuito, no va a jalar. ¿Ok? No va a funcionar ya en la vida real. A lo mejor la simulación sí te da, pero en la práctica, cuando ya lo armes, no va a funcionar bien. Entonces, mejor alejarte. Te alejas, por ejemplo, con punto 8 y ya te dan ciclos de trabajo mucho más coherentes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya les quedó más claro? Entonces así ya funcionaría en ambos casos. O sea, es por el ciclo de trabajo, no tanto por la KN. Así es. El ciclo de trabajo es el que se avienta toda la chamba. La KN te ayuda, pero no te resuelve todo el problema. Porque una vez que tú estableces KN, es decir, la relación de vueltas, ya de ahí toda la demás chamba se la dejas al transistor a través del ciclo de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Puede mostrar nomás, por ejemplo, en ese caso donde KN igual a 0.5 o KN igual a 5, ¿cómo poner los valores por ejemplo, en el simulador del coupled inductors? ¿En cuál, en cuál, en cuál, en cuál? Ah, acá en Multisim. Sí, Ok, entonces si yo, por ejemplo, quiero utilizar este modelo de inductores acoplados, lo que voy a hacer es establecer la inductancia en el primario y la inductancia en el secundario. Ok, ¿y esto cómo se establece? ¿Se acuerdan cómo les había dicho que estarán las relaciones de L1 y L2 con respecto a N1 y N2? Al cuadrado, ¿no? Al Que acá cuadrado. en N1, N2. Así es. Entonces, estas son las relaciones entre los valores de inductancia del primario y del secundario y la relación de vueltas. Aquí no estoy hablando de voltajes, estoy hablando de inductancias. Entonces, yo lo que puedo hacer es irme a MATLAB y decirle, ok, L1 es igual, por ejemplo, a 10 milihenries. Kn es N2 entre N1, y me lo pongo acá. Estoy diciendo que es 0.8.
Entonces, lo que yo tendría es L2 entre L1 igual a N2 entre N1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces resulta que esto es Kn. N2 sobre N1 es Kn. Entonces lo voy a sustituir por Kn. Y de aquí, pues nada más despejo L2. Entonces L2, L1 lo paso multiplicando. L2 me daría 6.4. Ay Dios, es que le puse... ahí está. 6.4 milihenries. Entonces, para este diseño en particular, con SKN, lo que yo tendría que poner aquí es 10 milihenries en L1 y 6.83. 6.4, perdón. En el secundario. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que me está dando Matcat. Aquí está. Mis cálculos. Estoy proponiendo el valor de L1 aquí. Y L2 lo estoy despejando de lo que ya tengo conocido. Y está acá. ¿Sí está claro? Sí, muy bien, profe. Y el coeficiente de coupling, ese no se mueve, ¿verdad? No, Lo déjalo en dejamos. 1. Lo puedes mover. Porque eso lo que te está diciendo es que también se acoplan el inductor L1 y L2 en la transferencia del campo magnético. 1 es lo ideal. Pero en la vida real los transformadores pueden tener 0.9, 0.8, 0.7. Fíjate, por ejemplo, vamos a dejarlo en 1 primero. Vamos viendo qué efecto tiene. Vamos a poner una fuente de corriente alterna. Aquí. Ponemos la tierra. Y vamos a poner una resistencia a la salida. Entonces yo pongo aquí mi circuito de entrada, la salida y mi tierra. Y le ponemos 10 volts, por ejemplo, de voltaje de entrada a 60 ciclos por segundo, para no complicarnos por el momento la cosa. Y voy a medir la salida. ¿Ok? Voy a decirle que me haga un análisis transitorio, son 60 ciclos por segundo, entonces con 100 milisegundos. Suficiente. ¿Verdad? Entonces, espérame, es que me falta... Dice que B1 está en corto, sí, porque no tengo una resistencia pequeña a la salida, ok. Voy a ponerle la otra tierra acá. Va. Entonces, se supone que me está dando... ay Dios, aquí está. Vamos al siguiente máximo. Me está dando 11.3 volts. Pero es que este es RMS, ¿verdad? Sí, es RMS, con razón. Ok. Entonces es 10, para que me dé 10 volts pico, tengo que multiplicar RMS por raíz de 2 y que me dé 10, entonces es 10 entre raíz de 2, ¿verdad?
7.7. Ok, entonces si te fijas, déjame, pongo también el voltaje de entrada para compararlo. Ahí me está reduciendo el voltaje. ¿Cuánto me lo está reduciendo? Bueno, se supone que si yo me voy al máximo, este valor es 7.98 y están entrando 10 volts en el primario. Entonces, la relación de vueltas me dice que es, perdón, la relación de voltajes me dice que es 7.98, 86 entre 10. 8.798. ¿Es lo que yo estaba queriendo poner? Sí, aquí está. 0.8. Mi KN. ¿Te fijas? Entonces, ese es el valor. Ahí yo me aseguro que el valor que estoy poniendo aquí es correcto. Pero ¿qué pasa si yo ahora cambio el coeficiente de acoplamiento? Le pongo, por ejemplo, 0.9. Vamos viendo qué sucede con los voltajes. Me voy otra vez al máximo. ¿Y te fijas? ¿Qué tengo ahora? 7.17. ¿Y hace rato cuánto tenía? Tenía 7.98. Ya bajó por el coeficiente de acoplamiento, M. Entonces, cuando M es igual a 1, pues perfecto, se respeta esto del punto 8. Pero te desvías de la idealidad del transformador y entonces empieza a afectarse el voltaje inducido en el secundario. Entonces aquí tendrías, en este otro caso ya con M igual a 0.9, tendría 7.17 entre 10.72 en lugar de tu punto 8. Ese es el efecto de modificar el coeficiente de acoplamiento, este de aquí. Y eso es lo que va a suceder cuando armes en la vida real tu circuito. ¿A qué nos referimos con el coeficiente de acoplamiento? Bueno, ¿qué tan eficiente es tu núcleo para transferir el campo magnético? ¿No hay pérdidas en el núcleo? Entonces ponle 1. Ah, pues siempre hay pérdidas. Ah, bueno, entonces ponle un valor realista. ¿De dónde vienen esas pérdidas? Pues simplemente lo que se conoce como las corrientes de Eddy. Cuando tú estableces un flujo magnético, no puedes asumir que el material es un conductor perfecto del magnetismo. Siempre hay una resistencia. Le llaman reluctancia. Entonces el núcleo se va a resistir a conducir fácilmente el campo magnético. Acá, hablando de este modelo del transformador. Aquí está. Entonces, si te fijas, el núcleo, el transformador depende del flujo magnético. Y obviamente, el flujo magnético depende del núcleo del transformador. ¿Qué tan bueno es para transferir, para circular el campo magnético en el núcleo? Va a ser tu coeficiente de acoplamiento. Si es un material ideal, M es igual a 1. Pero si no, entonces esto ya no puede ser igual a 1. Tiene que ser menor a 1. Y todos los transformadores típicos que ustedes ven, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan,
Esta es una imagen típica del núcleo de un transformador. Entonces, ¿por qué son estas láminas? ¿Por qué no es un bloque completo? ¿Y por qué está partido aquí en dos secciones? Una I y una E. Pues justamente para mejorar la eficiencia, el acoplamiento magnético en el núcleo. Si tú haces un solo bloque, así como está aquí en este dibujo, la resistencia, la reluctancia, la resistencia del núcleo a conducir el flujo magnético es mucho mayor que cuando lo pones por láminas. Porque las láminas lo que te permiten a ti es que no existan corrientes parásitas. Una corriente magnética que se llama corrientes de Eddy. Entonces, cuando tú rompes la continuidad del núcleo y luego lo pegas, esa separación permite que esas corrientes se anulifiquen. Y entonces, sí, sigue habiendo un flujo magnético en el núcleo, pero ya no hay pérdidas tan grandes por las corrientes parásitas que normalmente se forman. Por eso ustedes ven que cuando se arma un transformador, normalmente pequeño, ¿verdad? Tienen esos laminados en lugar de un núcleo sólido completo. Es por eso, porque queremos reducir la resistencia magnética del núcleo. Queremos que conduzca mejor el flujo magnético. Queremos que el acoplamiento M sea lo más cercano a 1. Esa es la razón. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno. Y finalmente, la otra configuración que ustedes van a tener que diseñar es la configuración push-pull. Esta configuración también tiene un transformador y en el primario, olvídense ahorita de estos diodos, simplemente son de protección para los transistores. Ustedes tienen 2 transistores en el primario, ya no nada más tienen uno. Tienen su voltaje de entrada de corriente directa. Entonces, S1 va a estar trabajando de manera complementaria a S2. Es decir, que cuando S1 esté encendido, entonces S2 va a estar apagado y viceversa. ¿Por qué? Porque no pueden estar encendidos los dos al mismo tiempo si no se pone en corto la fuente. Y al hacer yo esto, al respetar esta condición, lo que puedo hacer es estar prendiendo y apagando S1 y de manera complementaria S2, y voy a estar generando en el primario un tren de pulsos, que es lo mismo que hemos estado haciendo con el flyback, forward, Cook aislado. Un tren de pulsos en el primario que se va a inducir en el secundario a partir de una relación de vueltas y que yo controlo con mi ciclo de trabajo. Pero aquí siempre voy a reducir el voltaje hacia la salida. Entonces, el push-pull se va a comportar como un buck, un reductor. Siempre. Y en el secundario del transformador, lo que yo tengo son 2 diodos que van a estar actuando de manera alterna. Cuando conduce de 3, no conduce de 4 y viceversa. Y lo que van a hacer
es tratar de rectificar esta onda cuadrada. Y luego pasan por el filtro y me entrega ya mi corriente directa filtrada. Ese es el principio de operación de una configuración push-pull. Y las ecuaciones pues son parecidas al buck, solo que ahora son 2 transistores, por eso se modifica la ecuación para el rizo, pero la ecuación que me relaciona voltaje de salida y voltaje de entrada con ciclo de trabajo y Kn se mantiene igual que para el buck con el Kn incluido. Y eso es lo que ustedes van a diseñar. Entonces no tiene tampoco mayor complejidad, es simplemente saber activar S1 y S2 de manera complementaria, diseñar tu transformador con la relación de vueltas que te convenga, calcular ciclos de trabajo máximo y mínimo en caso de que tengas voltaje variable y calcular L y C. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos muestra menos una idea de cómo conectarlo en multisim? ¿Cómo conectar el push-pull? Sí, o sea, ¿cómo sería más o menos su diseño? Pues así tal cual. O Por sea, eso, tal cual, no lo podría poner. pues es que, ¿qué Dudo te digo? de mí. Mira, por ejemplo, ahí te va. Déjame borrar esto. Vamos a quitar esto. Es tu transformador. Ahí está mi transformador. Con la relación de vueltas que calcules y todo lo que quieras. Vas a poner los dos diodos, perdón, los dos transistores. No sé, vamos a suponer que voy a utilizar un MOSFET de potencia. Por ejemplo, ese. Los MOSFET. Mi voltaje de alimentación. La tierra, obviamente. Bueno, la tierra ya la tengo. ¿Qué más requiero? Los dos diodos de salida en el secundario, L y C. Entonces voy a agarrar los de siempre. Aquí va uno. Aquí va otro. Y luego voy a agarrar mi inductor y mi capacitor. Y listo, nada más me voy a cómo está la configuración. Si te fijas aquí, los dos diodos. Ah, bueno, obviamente debes de agarrar un transformador con derivación central. Eso sí es importante. Entonces, fíjense, voy a agarrar un transformador. En este caso, este no me va a servir. Me voy a ir a los transformadores y voy a agarrar este que tiene derivación central, pero requiero con dos derivaciones centrales. Entonces voy a agarrar este de aquí. Y entonces, este va a ser mi derivación central en el primario, este va a ser mi derivación central en el secundario. O sea, pues ya le estoy haciendo todo. ¿Ya qué van a hacer ustedes? A ver.
Batallar porque no nos sale. Por Dios. Darle Entonces, cariño, profe, darle cariño. déjenme lo hago más grande esta. Voy a hacer así grandote para que lo veamos bien. Si se fijan, la fuente, el positivo de la fuente va conectado a la derivación central del primario. Es lo que me dice. Entonces aquí vengo y el positivo de la fuente a la derivación central del primario. Y luego me dicen que el negativo de la fuente, que es esto, va unido a todo este nodo. ¿Verdad? Entonces este nodo es donde llegan estos dos transistores, S1 y S2. Entonces, bueno, de hecho, esto está al revés. ¿No era más bien el de abajo el que estaba al revés? Ah, cierto, perdón. Sí, porque el drenador está acá. Sí, este es drenador y este es surtidor. Ok. Ahí está. Y estos van cada uno a un extremo del primario. Y en el secundario, si ustedes se fijan, aquí me dice que la derivación central va conectado al capacitor y a la resistencia de salida. Entonces, vamos a ver este para acá arriba. Aquí voy a conectar estos dos. Bueno, primero esto. Capacitor y resistencia. El inductor va aquí al capacitor, la resistencia va acá. Y los diodos me dicen que van. El ánodo va a cada extremo del secundario. Y los dos cátodos van juntos al punto de unión del inductor de salida. Entonces, cátodos juntos, inductor de salida. Ánodo acá y ánodo acá. Y listo. Ya aquí puedo jugar con la relación de vueltas en base a lo que yo haya diseñado. Entonces, ¿qué pasa? Son dos primarios y dos secundarios supuestamente. Sí, pero en el primario yo voy a usar un número de vueltas igual en los dos devanados, porque nada más lo estoy usando como derivación central. Es decir, estoy separando el voltaje de entrada en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Y vamos a suponer que reduce, entonces, pues que yo calculé 0.5. Entonces, en el secundario son 5 vueltas en los dos devanados del secundario, 5 y 5. Y listo. Así me quedaría mi push-pull. Pues ya les hice todo. Bueno, obviamente faltan las fuentes para conmutar los transistores. ¿Ok?